Una vez hemos visto los diferentes tipos de eslingas que se pueden utilizar, así como sus requisitos, vamos a pasar a hablar de la utilización de las eslingas. Una de las cuestiones que tenemos que analizar es qué dimensiones tiene la pieza que queremos elevar, así como qué características tiene, para decidir qué configuración vamos a utilizar de las eslingas. Para ello, fijaros cómo si por ejemplo tenemos una pieza pequeña, a lo mejor podemos utilizar una eslinga con el tiro vertical, pero sin embargo si tenemos una pieza que sea más alargada, en ese caso nos va a interesar probablemente utilizar una eslinga de 2 ramales, mejor que simplemente una de un ramal. Si lo que tenemos es una pieza que sea cilíndrica, en ese caso nos va a interesar más utilizar la eslinga con una elevación estrangulada, como vemos en este caso, o con una configuración en forma de cesta, como vemos en este otro caso de aquí. Por otro lado, si tenemos una pieza que sea rectangular, quizás nos interese utilizar una eslinga de 4 ramales, como vemos aquí, y lo único es que tenemos que tener en cuenta que puede ser que alguna de las eslingas no esté funcionando en algún momento y por lo tanto se esté sobrecargando alguna de las otras eslingas y de ahí que debamos de hacer los cálculos sobredimensionando las eslingas por si acaso alguna de ellas no funciona. En la mayor parte de los casos lo que se hace es que se calcula como si solamente funcionaran 2 de las eslingas y en este caso se hace con 2 eslingas opuestas, por ejemplo esta y esta otra que tenemos aquí. Para poder realizar los cálculos, una de las primeras cuestiones que tendremos que analizar es cuál es el peso de la carga a elevar y para ello lo haremos multiplicando el volumen de la pieza por su peso específico. Aquí tenéis a modo de ejemplo algunos pesos específicos de algunos materiales. Bueno, para poder determinar la carga máxima de trabajo de la eslinga, lo que buscamos es la máxima carga que puede soportar una eslinga en una determinada configuración. Y esto va a depender, por un lado, del ángulo y de la altura de eslingado, y por otro lado, de la configuración en función de si es simétrica o no es simétrica. Si lo que tenemos es una configuración simétrica, en este caso los cálculos serán más sencillos, y de cualquier modo sí que tenemos que tener en cuenta que conforme vayamos abriendo el ángulo entre las dos eslingas, la carga que se va a poder elevar va a ser mucho más pequeña que cuando teníamos las eslingas colocadas con el tiro vertical. Fijaros cómo si vamos aumentando el ángulo se va disminuyendo la carga hasta llegar al punto en el que con 120 grados entre las dos eslingas la carga que podríamos elevar sería la mitad de la que podríamos elevar cuando teníamos las eslingas con el tirón vertical. Normalmente se recomienda que las eslingas no estén formando nunca un ángulo mayor a 90 grados, que es lo que tenemos en este caso. Si tenemos una eslinga de 4 ramales, ya he indicado antes cómo es preciso hacer los cálculos para 2 ramales, si la carga es rígida o si la carga fuera flexible, en este caso se podría hacer el cálculo para 3 ramales. Si nosotros queremos evitar el tener ángulos que sean excesivamente grandes, porque tengamos, por ejemplo, un obstáculo, una opción podría ser utilizar un balancín, que nos permite colocar las eslingas con el tiro vertical, que sería la situación más favorable. Bueno, así decíamos que uno de los factores que nos influye para determinar la carga máxima de trabajo de la eslinga es si su configuración es simétrica o no es simétrica. Si lo que tenemos es una configuración que no es simétrica, en este caso tenemos que tener en cuenta que este ángulo alfa no es igual a este ángulo beta, ¿vale? Si bien en este caso tenemos triángulos semejantes y el ángulo que tenemos entre las dos, que forman las dos eslingas, es de 90 grados y por lo tanto este ángulo que tenemos aquí es igual a este que tenemos aquí y este que tenemos aquí es igual a este ángulo beta. Por otro lado, los esfuerzos a los que están sometidas esta eslinga de aquí y esta otra de aquí no van a ser tampoco iguales, ¿vale?
Tenemos que dibujar siempre el diagrama de esfuerzos. En este caso tenemos el peso, que aquí está identificado con una letra Q, ¿vale? Y los dos esfuerzos, tenemos este esfuerzo R1, este es el esfuerzo R2. Si trazamos una paralela del esfuerzo R2 para poder colocarla aquí y cerrar el triángulo de esfuerzos, en este caso tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que los dos esfuerzos no son iguales, por lo tanto la proyección de R1 sobre Q no es igual a la proyección de R2 sobre Q. Esa proyección no va a ser nunca Q medios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para poder realizar los cálculos va a ser realizar siempre el cálculo del centro de gravedad para saber en qué punto tenemos colocadas las eslingas, que será siempre este punto coincidiendo con el eje del centro de gravedad de la pieza. Si queremos mirar otras cuestiones relativas a la utilización de las eslingas, tenemos que tener en cuenta que no se deben de colocar los cables uno encima del otro, como pasaría en este caso que tenemos aquí, o las eslingas. Las eslingas deben de estar siempre bien introducidas dentro del gancho de elevación. Ese gancho tiene que estar siempre con la abertura hacia la parte de arriba y no hacia abajo, como vemos en este caso, y deben de tener siempre su pestillo de seguridad. Ese pestillo de seguridad, el tipo más común suele ser este que tenemos aquí, que funciona con un sistema de muelle, de forma de que cuando yo presiono el pestillo me permite introducir la carga y cuando lo suelto se cierra sobre el interior del gancho y no permite que la carga se salga de su alojamiento. Otro tipo de pestillo que se utiliza en ocasiones en las eslingas de cadena sobre todo es este que tenemos aquí, que a diferencia del anterior se cierra por el exterior, cuando en el otro se cerraba por la parte interior, y en este caso se cierra por el exterior y funciona solamente cuando yo tiro de los dos extremos. Por un lado tiramos de este extremo y tiramos de este, y entonces eso provoca que el pestillo se cierre en este punto. Por eso se recomienda que no se utilicen las eslingas de cadena para poder abrazar una pieza, porque en este caso lo que ocurre es que si abrazamos la pieza con la eslinga de cadena con este gancho, el pestillo de seguridad no cerrará correctamente, porque no hace bien esa tensión por los dos extremos. Todos los accesorios tienen que estar siempre marcados, indicando cuál es el peso máximo que se tiene que elevar y tienen que indicarse además que sean aptos tenemos que tener en cuenta que sean apropiados para la pieza que queremos elevar.